Bienvenidos a Conversando sobre Contratación Pública, el podcast de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental, donde exploramos el fascinante mundo de las contrataciones con el Estado peruano. Soy Magali Rojas y en cada episodio analizaremos diferentes modalidades normativas y aspectos clave de este importante campo. Este no es un podcast tradicional. Yo compartiré mis reflexiones, opiniones y casos interesantes, pero siempre estaremos abiertos a nuevas ideas y perspectivas. Exploremos juntos el mundo de la contratación pública. Únete a la conversación. Hola, bienvenidos nuevamente a Conversando sobre Contratación Pública. Este episodio es la continuación del episodio anterior. Seguimos en compañía de Ricardo Gandolfo Cortés, analizando la nueva Ley General de Contrataciones Públicas. Ricardo, nos habíamos quedado reflexionando respecto a qué tan conveniente o inconveniente es delegar todo al reglamento. Ahora quisiera enfocarme en otro punto, el de las prestaciones y laudos arbitrales. Otro detalle importante, y lo hemos visto, bueno, tú que eres experto en este tema y yo que también de alguna manera me involucro mucho Claro. en estos temas, advierto que las entidades están poco a poco construyendo una conducta de incumplimiento de sus compromisos. No pagan los entregables, las valorizaciones, los montos a su cargo, no pagan los gastos arbitrales, no pagan el laudo finalmente, ¿no? Con relación a estos temas de pagos, primero de las prestaciones y luego de los temas arbitrales, ¿hay alguna modificación que ayude a que haya un mensaje de mayor seguridad para el contratista privado en este sentido? Sí, bueno, se ha establecido un artículo más o menos extenso que tiene como 8 incisos Con relación al tema de pago de con prestaciones. relación al tema de pagos, ¿no? Y de eso hay que destacar que se establece un plazo máximo de 10 días hábiles para que se pueden prorrogar por 5 más a 15 días hábiles para efectuar los pagos y que constituyen faltas graves negarse o demorar injustificadamente el pago al contratista que cuenta con su respectiva conformidad, ¿no? Yo creo que eso es bueno. Porque ese plazo ya existe ahora, ¿no? Hay un Sí, plazo parecido, pero que ¿no? lo que va a ser bueno es crear una cultura en que si no te pagan, tú tengas que enjuiciar al funcionario. Entonces, ahora, es verdad, los juicios duran una eternidad. Sobre todo ese tipo de juicios. Sobre todo este tipo de juicios. Entonces, debería haber un procedimiento administrativo Más ágil, regulado ¿no? en el reglamento, algo para suspenderlo, que entre en la Contraloría, en fin. Hay algo que sí se destaca, que no sé si lo hemos conversado, pero se ha establecido que va a ser responsabilidad del funcionario no cumplir con sus obligaciones, no suscribir las medidas, las prestaciones adicionales, no aprobarlas, no suscribir las cláusulas adicionales. Es verdad, a veces los funcionarios dicen, oye, nos ponen entre la espada y la pared, porque si suscribimos nos enjuician por suscribir, Porque si no suscribimos porque no por no aplicaron la suscribir, penalidad ¿no? y eso, Exacto, ¿no? Que ¿no? Pero en está fin, convirtiéndose en un gran problema porque hay una conducta proclive a, no, mejor yo aplico para que la Contraloría cuando venga no me involucre en responsabilidad funcional y civil, entonces se van al tema arbitral. El contratista cuestiona las penalidades y finalmente no se cumple con el laudo. Entonces es un círculo vicioso, es un ¿no? círculo vicioso. Por fortuna se está disponiendo, que es lo máximo que puede hacer la norma, que se informe al Tribunal de Contrataciones y a la Contraloría para que inicien los procesos que correspondan cuando la entidad, por ejemplo, se niega a corregir vicios, errores o omisiones del expediente técnico o demora en la aprobación de las prestaciones adicionales, reducciones o modificación de las especificaciones equivocadas, ¿no? Que es, como tú bien dices, donde se entrampa a veces la cosa, ¿no? Entonces, bueno, ya, si es una entidad o un particular el que está haciendo el entrampamiento, lo denunciarán al Tribunal de Contrataciones y si es la entidad o el funcionario, lo denunciarán a la Tribunal de la Contraloría, Contraloría. ¿no? Sí, con eso podemos Ojalá. tratar de buscar ese equilibrio que es tan difícil de encontrar, ¿no? Porque Exacto. la relación, pues, es simétrica, ¿no? Están todavía Correcto. manteniéndose las prerrogativas exorbitantes del Estado, que la idea no es
aplanen o aplasten al contratista que finalmente tiene un objeto lucrativo y creo que es totalmente válido tenerlo. Y en el tema de los pagos relacionados al tema arbitral, siempre hemos conversado, Ricardo, nuestra preocupación con el tema de la ejecutabilidad de los laudos y esta continua conducta de las entidades de no pagar, ¿no? ¿Hay algún cambio, o tú lo has analizado? ¿Crees que se tendría que, no es suficiente lo que está contenido en la ley? ¿Se tendría que desarrollar alguna normativa adicional? Sí, yo creo que hay que desarrollar alguna normativa adicional y probablemente eso esté ya tratado en el reglamento. En la ley no hay nada sobre esto, salvo que aparejamos o apliquemos a los pagos de los laudos la norma relativa a pagos en Pagos general, en ¿no? general. Porque lo que sucede ahora es que los laudos es un contrasentido, porque los laudos, el pago de los laudos entra en la cola con las sentencias y todo eso, a la cola donde hay Al en quinto quinto orden de lugar, prelación, ¿no? correcto. En un orden de prelación, y eso es cuando el Estado le debe al contratista. Sí, Pero cuando el correcto. contratista debe al Estado, no le ponen en ningún orden de prelación, si no le ejecutan, si le dicen pagan inmediatamente, si no te ejecuto tu carta fianza, y se cobran de inmediato. Entonces, no hay equidad, ¿no? Equidad. Entonces, oye, si tú quieres que te pague inmediatamente si yo soy el responsable, tú también pagas inmediatamente cuando tú eres el responsable, ¿no? Efectivamente. Entonces, ¿Cómo crees tú que se tendría que regular esto? no sé, la verdad, Yo sé que porque te cuando vas y haces un juicio y llegas y embargas, No, no las puedes cuentas no son embargar, embargadas. no son embargables o están en Efectivamente. fideicomiso. Entonces, es una desgracia. Entonces, yo lo que creo es que debe haber una sanción para el funcionario que no paga. Teniendo fondos y no paga, debe tener debe salir de esa orden de prelación, en quinto lugar, y debe estar en el presupuesto de la misma obra, del mismo servicio, del mismo bien. Así como se certifica el contrato previamente inclusive a la convocatoria, ¿no es cierto? Y obviamente después del profesionamiento del contrato, qué sé yo, en ese contrato hay un convenio arbitral, ¿no? Correcto. Entonces, ahí la entidad se está comprometiendo a someterse al mecanismo que se decida y al resultado de ese mecanismo, ¿no? Así es. Entonces, de alguna manera está incumpliendo con el contrato, porque al final no se está sometiendo porque no cumple con el pago correspondiente, ¿no? Entonces, creo que ahí hay un vacío que de repente podemos un poco ensayar dentro Sí, de la claro. academia, desde la academia y la Universidad Continental, por supuesto, especializada en estos temas. Creo que vamos a intentar hacer algún webinar o alguna conferencia que pueda ayudarnos a explorar algunos caminos viables. Ujú. En cuanto al arbitraje, Ricardo, se han soltado algunos candados, ¿no? Ujú. En cuanto al tema de los árbitros. Ujú. Entiendo que ya no estarán obligatoriamente registrados en el Registro Nacional de Árbitros, ¿no? Y el requisito de las especialidades también han sufrido algunos cambios. Cuéntanos, ¿qué opinas de estos cambios? Bueno, efectivamente ya no va a haber registro nacional de árbitros en el OCE o OSE, como se llamará en adelante, pero eh, y los árbitros que van a poder actuar en contratación pública serán los árbitros que estén inscritos en En los los centros centros de arbitrales. arbitraje Ujú. acreditados y autorizados para ese efecto. Lo que no sabemos es qué se les va a exigir a los centros y a los árbitros para que actúen en arbitraje en Ujú. contratación pública, porque entendemos que los centros tendrán árbitros especializados en arbitraje de inversiones, de contratación pública, Y otros comerciales, comercial, etcétera, ¿no? civil De inclusive. todo, Ujú. ¿no? Ahora, el proyecto del Ejecutivo había eliminado las especialidades. Tú recordarás que los árbitros tenían que tener 3 especialidades: derecho administrativo, contratación pública y arbitraje. Ujú. Especialidades que desde un comienzo yo estuve en contra, porque manifesté siempre que las especialidades que debe tener un árbitro son las especialidades en la materia que se va a discutir. Si es de hidrocarburos, tiene que ser un árbitro que tenga alguna experiencia en hidrocarburos. Si es de industriales, de cualquier materia, tiene que ser experto en ese tema.
no tiene, es lo ideal, pero eso lo elige uno, por eso es que el arbitraje depende de la voluntad de las partes, pero no que sea especialista en derecho administrativo, contratación pública, eso no, eso es obvio que o debe conocerlo, y si no lo conoce no hay problema. Por ejemplo, yo conozco casos espectaculares de árbitros que no están en ningún registro, que no quieren ser árbitros, y que de pronto, oye, tú que tienes tanta experiencia, no sé, pues en petróleo, por favor, ¿puedes integrar este tribunal? No, yo no sé nada de arbitraje. No, pero no necesitas saber de arbitraje, se necesita que sepas de petróleo, del asunto claro, este que esté, o de líneas de transmisión, sistemas eléctricos, se necesita un experto en esto. No. Entonces, pero al final aceptan y son extraordinarios árbitros porque con sus conocimientos no están confiados en lo que el perito te va a decir o te va a engañar o te va a decir cualquier cosa, sino ellos mismos saben de lo que se trata, entonces saben qué cosa va y qué cosa no. Entonces, ¿por qué el país va a prescindir del aporte de esos profesionales que no quieren ser árbitros, pero que en algún momento de su vida podrían contribuir al esclarecimiento de un problema especialmente conflictivo? De repente esos requisitos que se han incluido en el reglamento podrían ser definidos que van a ser cumplidos con experiencia, con docencia, claro, bueno, ¿no? está bien. Con otras Entonces formas de acreditar. La ley ahora resucita esto de las especialidades y dice, tienen que ser expertos, el árbitro único, el presidente del tribunal arbitral tiene que ser especialista en derecho administrativo, contratación pública, arbitraje. Bueno, está bien eso, bueno, que se acredite pues con experiencia arbitral o laboral, en fin. Con docencia también, con docencia, ¿no? Claro, como se ha hecho en otros casos. Exacto. Pero lo que me preocupa es que tenga que acreditarse eso. O sea, hay mucha gente, claro, yo he conversado con funcionarios estas cosas y me dicen, no, pues esos son unos casos mínimos, pero así sean mínimos, son temas que el país necesita, no puede darse el lujo el país de prescindir de profesionales muy capacitados. Totalmente que podrían. De acuerdo. Entonces, creo que eso es una tarea pendiente para ajustar. También, sí, continúa. No, te iba a hablar de la Junta de Resolución de Disputas. Sí, justamente, eso es lo que venía a mi interés, porque es una figura que, si tú recordarás, se incluye en la Ley 30.225, en la ley actual, un poco... para obras solo. Para obras, sí, pero de manera innovadora, ¿no? Creo que es la primera ley en Latinoamérica que lo incorpora, porque esto es una figura que viene de Estados Unidos, de Inglaterra, inclusive de algunos megaproyectos como el Canal de Panamá, pero sí se generó todo un convencimiento de parte de algunos especialistas que venían inclusive del Centro Arbitral de la Católica. Recuerdo mucho a César Guzmán, que lideró este equipo de profesionales que estuvimos en esa época trabajando este tema y finalmente se incorporó en la norma, ¿no? Con Jaime Grey también. Pero se está cambiando, bueno, el nombre me parece mucho más idóneo y además se está abriendo la posibilidad de que ya no sea solamente de obras. Cuéntanos ese mayor alcance que está incluyéndose en el dictamen. Sí, a sugerencia básicamente del Colegio de Ingenieros, se amplió en el proyecto del Ejecutivo para que la Junta de Resolución de Disputas o Junta de Prevención y Resolución de Disputas, como es ahora, comprenda contratos, todos los contratos de servicios, básicamente de servicios y de obras. En el proyecto final entró bienes, servicios, obras, todo. O sea, todos los objetos. Lo cual no me parece mal, me parece al contrario bien, porque busca solucionar en el camino los temas. Correcto. ¿No? En un comienzo había una discusión entre JRDs y arbitrajes, porque se superponían, pero ahora quedó claro el tema, y Junta de Resolución de Disputas va mientras el contrato esté en ejecución, y cuando acabe el contrato va a arbitraje. Punto. Ahora, en buena hora que haya mecanismos para mayor cantidad de mecanismos. Pero inexplicablemente, en el último dictamen aprobado por el Congreso, se eliminó el tema de servicios y solo quedó en que va a funcionar, a última hora quedó en que solo va a funcionar para los contratos que se deriven de suministros y de obras. Con lo cual... ¿Y suministros se entiende? Suministros se entiende bienes, ¿no? Suministro de bienes, suministro... Son contratos de ejecución periódica, imagino que a eso están aludiendo, porque el término también es poco ambiguo, ¿no? Claro, suministro es, bueno, yo te puedo suministrar no periódicamente, sino una vez nomás te suministro un bien que vienes y compras, ¿no? O sea, suministros es casi sinónimo de bienes desde mi punto de vista.
Pero no de servicios. pero no de servicios. O acá tú puedes decir suministro servicio. Bueno, pero un poco forzado, ¿no? Suministro de bienes y servicios podría ser. Ya el reglamento nos echará luces si es que esto no cambia en la ley, que parece que no va a cambiar. Entonces, ahora, lo que me han comentado a mí es que porque en servicios están consultorías y hay consultorías que son esas consultorías que se contratan los amigos, esas cosas, y ahí querían poner el ojo, ¿no? Claro. Entonces, por bloquear eso, terminaron bloqueando a las consultorías de ingeniería, de los estudios, a todo el mundo, ¿no? Entonces, que a veces la técnica va a un caso en particular, pero no sabe y el impacto que pero no tiene sabe el en impacto que general, genera, ¿no? Entonces eso es peligroso. Y antes de culminar con un tema que ya lo hemos adelantado hace un momento, estas acciones relacionadas al tema de solución de controversias que tiene que ver con las medidas cautelares y la caución juratoria, ¿qué opinión te genera? Sí, yo creo que se está cometiendo un error, se está persistiendo en un error. Por ejemplo, no se contempla la posibilidad de que se dicte una medida cautelar sin traslado previo a la otra parte. Hay casos en que es de suma urgencia emitir una cautelar sin notificar a la otra parte. Por ejemplo, cuando se te va a caer un edificio encima, tú dices, oye, una medida cautelar para que ya no continúe esta construcción. Entonces no te pueden decir, primeramente voy a notificar a la otra parte para que te conteste, se te cae el edificio encima. Pues. Entonces, en esos casos se notifica a la otra parte, oiga, pare la ejecución y después presente sus descargos, todo eso, y ya, pero se salva el problema, ¿no? Es una situación casi de emergencia. Eso se llama una medida cautelar inaudita altera pars. Ahora, es verdad que en el legislador ha imperado la noticia de que hay una serie de centros de arbitraje de dudosa consistencia que venden las medidas cautelares. Lo cual es cierto. Sí, lo cual es cierto. Entonces, volvemos a lo mismo, nuevamente, como se dice ahora, ¿no? Por atacar el tema de estos centros de dudosa calidad, calificaciones, terminan perjudicando a quien necesita una medida cautelar emergente, urgente. Entonces, a ese se le perjudica. Entonces, yo creo que ahí hay que agregar que puede proceder eso en casos muy excepcionales, acreditados en la misma resolución que la otorga, ¿no? Claro. Porque al final todo es cuestión de dinero, todo se reduce a que, oye, los daños que puedas haber ocasionado por no notificar. Y también en el tema de medidas cautelares está el tema de la caución juratoria, que también se había eliminado, y se había eliminado no por la ley de contrataciones, sino en toda la legislación nacional por unas disposiciones absurdas. Entonces, ahora la rescatan, la caución juratoria, es decir, oye, no voy a poner una caución dineraria, no voy a poner una garantía para pedir una medida cautelar, voy a jurar que, caución juratoria, juro que yo respondo por cualquier consecuencia, me comprometo. Entonces, ok, ya habían eliminado de todo el ordenamiento jurídico eso, un fracaso, una cosa absurda. Y incluso habían dicho, tiene que ser una fianza. Primero habían dicho, tiene que ser una fianza del valor del costo de la garantía de fiel cumplimiento. Y dice, oye, están locos, porque si yo quiero una medida cautelar que equivale al 5% del monto del contrato, no me van a obligar a poner 10% de garantía para pedir 5%. Entonces, cuando dijeron, tienes razón, vamos a bajarla al monto de lo que pides. Oye, tampoco. O sea, si yo pido 5, tengo que poner 5. Pido 5 porque necesito 5. Claro, entonces, si tengo 5, ya no pido 5, pues, ¿no? Me quedo con los 5. Claro. Entonces, ¿qué pienso que debe ser ahí? Debe ser un porcentaje, siguiendo la suerte de la garantía de fiel cumplimiento. Claro. Si va a ser económico, pido 5, 0.5. Pido 50, 5. Pongo en efectivo, porque si no, no tiene sentido. Esto es matar las garantías. Hay indefensión, claro. Definitivamente no te permiten ejercer la medida. No tiene sentido que tú, por ejemplo, te estás discutiendo una valorización de 50 soles y para que te paguen esa valorización en vía de medida cautelar para poder pagar a tus proveedores, a tus subcontratistas, a tus acreedores, tengas que poner la misma cantidad. Esa plata es la que necesitas. Justamente es la que necesitas, claro. Entonces, si tengo esa plata, no pido una medida cautelar, ¿no? Entonces, eso es una falta de concepción, una falta de percepción de lo que está sucediendo, ¿no? Bien, y finalmente quería no dejar de lado esta inclusión más detallada de la modalidad de gobierno a gobierno. Ahora se llama de gobierno a gobierno, antes era de Estado a Estado, y antes todavía de gobierno a gobierno. O sea, un poco se ha rescatado este concepto anterior. Y creo que, por lo que he leído, mantiene algunos errores de concepción, ¿no?
además de generar regulaciones que están, creo yo, debilitando el régimen general más que fortaleciéndolo. La participación del privado para mí es inaceptable, ¿no? Por un tema de concepción, ¿no? Y finalmente si se quiere generar ese tipo de modalidades, que se mantengan, que las partes sean instancias gubernamentales, ¿no? Pero acá hay una suerte de suma de todos, ¿no? Y en la que se permite inclusive pues involucrar a una empresa privada que además es no domiciliada, ¿no? Sin necesidad, aunque hay un informe sustentatorio y qué sé yo, no sé cómo lo miras tú, cómo analizas y tomando en consideración también un poco la experiencia que hemos tenido con esa modalidad en los últimos años. Fíjate, te agradezco la pregunta. Yo creo que este sistema de contratación debe desaparecer de la legislación nacional. Y no lo digo yo, lo dice el Colegio de Ingenieros, lo dice CAPECO, lo dice la Asociación Peruana de Consultoría, lo dicen una serie de gremios, una gente que maneja estas cosas. Porque, en primer lugar, yo recuerdo, incluso para una obra tan emblemática como el tema de los Panamericanos, se le entrevistó a la embajadora británica. Y yo recuerdo, tengo hasta el recorte, le dijeron, ¿en qué otros países existe esta modalidad? En ninguno, dijo, solo en el Perú. O sea, solo en el Perú tenemos esta modalidad de contratación que, en otras palabras, renuncia a la nacionalidad y le entrega a una potencia extranjera el desarrollo de determinados proyectos, determinados contratos. Entonces tú podrías decir, sí, es que somos un país que no tenemos bien organizadas las cosas, incipiente, pero eso es falso. Todo lo que se ha hecho en el Perú lo han hecho los ingenieros peruanos, los contratistas peruanos. Entonces, no necesitamos de otros. Y peor en circunstancias en que, como hemos visto, en las operaciones del norte, en los hospitales, en la carretera central, todo cuando entran los gobiernos extranjeros se elevan los costos. Y no una, dos veces, se elevan 3, 4, 5 veces. Entonces estamos derrochando el dinero, y no para los peruanos, sino para extranjeros. Y no pueden participar los peruanos en esos desarrollos. Los marginan. Ni siquiera consorciados, nada. Entonces, yo lo que creo que eso de los gobiernos... Ahora, finalmente se ha mantenido en la legislación. O sea, como tú dices, hay una cláusula, una disposición complementaria final que trata sobre los gobiernos, pero se han puesto algunos candados, porque ya que inevitablemente se va a poner eso, pues bueno, hay que ajustarlo a lo que podría ser necesario. Y se ha dicho, por ejemplo, que está condicionado a objetos contractuales de alta complejidad en los que el Estado peruano requiere asistencia técnica especializada por parte de otro Estado. Oye, ¿qué obra de alta complejidad no se ha hecho en el Perú? ¿Hospitales necesitan obra de alta complejidad? ¿Carreteras es alta complejidad? ¿Trenes? Todo lo hemos hecho los peruanos. Entonces, no hay nada de alta complejidad, pero en todo caso que esté condicionado a eso. A las ventajas objetivas y al análisis costo-beneficio para el Estado peruano de contratar con otro Estado, que me demuestren pues que es más barato. No lo van a poder hacer, 7, 8 veces más caro, no lo van a poder hacer. Y que a ese análisis costo comparativo, con otros mecanismos de contratación existentes que sustenten la contratación de gobierno a gobierno, es ventajosa en términos objetivo de oportunidad de alcance. Te he puesto el ejemplo del Centro de Convenciones. Se hizo en su tiempo, y el Centro de Convenciones se hizo para la reunión de gobernadores del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo, que es mucho más importante que una olimpiada, porque es la olimpiada económica, mundial, financiera de todo el mundo, no de los panamericanos, nomás, no del mundo panamericano, sino del mundo. Todo el mundo, sí. Y ahí vinieron delegaciones, todos quedaron satisfechos, un edificio de lujo. Sí, correcto. Entonces, podemos hacer eso los peruanos, en su tiempo, sin adicionales a sus costos. Entonces, ¿por qué regalar el dinero? No tiene ningún sentido. Es verdad que hay algunas personas que sostienen, oye, pero de esa manera se escapa de los controles, de la Contraloría, de la ley de contrataciones. No tiene por qué escaparse. ¿Para qué estamos haciendo una ley de contrataciones nueva? Justamente para que sean amigables, para el control, todo tiene que haber control. Entonces, no hay forma, no hay explicación posible para que estas cosas sigan caminando. Yo creo que con los candados que tienen, y si se va a aplicar correctamente esos candados, esto
está condenado a desaparecer A o para quedar eliminarse, confinado para a asuntos de cosas muy defensa acotadas, nacional, claro. El tema del satélites, satélite que esas hubo, cosas, ¿no? claro. Una O cosa así. aviones de guerra que en algún momento se quiso comprar a Corea, Correcto, ¿no? así es. Eso es lo que pienso. Bien, muchísimas gracias, Ricardo. Hemos tratado de identificar algunos temas, en realidad son muchos los que todavía seguramente se han quedado en el tintero. Te agradezco muchísimo que hayas compartido con nosotros este conocimiento a propósito de este dictamen y esperemos pues que estos temas se vayan corrigiendo, se mejoren y que el reglamento también responda al mismo espíritu que tiene la ley, ¿no? Entonces, nada, con eso estaríamos terminando este episodio. Gracias por acompañarnos en este episodio de Conversando sobre Contratación Pública. Si te ha gustado, no olvides suscribirte para no perderte los próximos episodios y compartirlo con tus contactos. Hasta la próxima. Conversando sobre Contratación Pública, un podcast de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental, disponible en Spotify y YouTube.